Estábamos hablando. Ah, bueno. Ahí se escucha. Bueno, todo lo que dije ya está. Agradezco todo. Estamos acá con los colegas. Así que se olvidaron el Zoom. Para los que están por Zoom, les agradezco a todos la presencia que estén aquí. Bien, vamos a empezar. El tema es que funcione esto. A ver, ahí está. Como les decía, acá se ve la relación que existe entre el derecho sucesorio y el derecho agrario. Como yo digo siempre, el derecho sucesorio es un derecho complejo, es un derecho técnico, es un derecho que abarca todos los demás derechos civiles, los derechos comerciales, etcétera, y acá la especial vinculación que tiene con el derecho agrario. Vamos a hablar de un aspecto técnico que es la partición. Entonces, como ustedes saben, con el inventario y avalúo aprobado, cualquiera de los interesados puede pedir la partición de los bienes. Esto es un derecho que tienen los comuneros, es decir, aquellos que son coindivisarios o que están en comunidad hereditaria, desde que están aprobadas estas dos operaciones que son previas, que son la del inventario y el avalúo. También podemos considerar cuando está hecha la denuncia de bienes, es decir, cuando no existe obligación de hacer inventario y avalúo o cuando no lo dispone, no lo establece una disposición de la ley. Entonces, llegados a este estadio del proceso sucesorio, cualquiera de los herederos o de los legitimados, porque no solo son los herederos, puede pedir la partición. Lo que viene a ser la partición, como ustedes saben, es materializar la cuota ideal que tienen los herederos desde el mismo momento de la muerte del causante. Es decir, que eso que teníamos como en una comunidad como una parte alícuota o ideal, ahora se concreta en bienes, en bienes, en valores, etcétera, que vienen a llenar esa base que se compone de la hijuela hereditaria. Entonces pone fin a la indivisión. ¿Quiénes están legitimados? Como les decía, no solo los herederos, también los cesionarios, los legatarios, los acreedores de los herederos, el cónyuge supérstite divorciado, que no se liquidó la comunidad de ganancias, también puede pedir la partición. ¿Por qué? Porque tiene que materializar esa cuota ganancial que le corresponde por la liquidación de la sociedad conyugal, como se decía en mi época. La oportunidad, como les decía, lo establece el 2365 y ahí ese artículo 2365 establece el carácter obligatorio o forzoso de la partición, porque llegado a esta etapa, cualquiera de los herederos, sin consentimiento de los demás, o de los comuneros o de estos legitimados, puede pedir la partición. Y esta partición o esta acción de partición es imprescriptible conforme al artículo 2368 en la medida en que no haya cesado la comunidad, y ahí está Aldana, que hizo una tesina al respecto, la comunidad por la interversión del título. La interversión del título. ¿Qué es la interversión? Intervertir significa cambiar la naturaleza del título por el cual el heredero está en posesión del bien. Entonces, pasó de poseer como comunero, es decir, miembro de esta comunidad hereditaria, a poseer a título de dueño exclusivo y excluyente. Entonces, de una vez que se demuestren esos actos y se acrediten esa posesión efectiva, esos actos y esa materialización de la interversión, comienza a correr el plazo de prescripción adquisitiva de las cosas singulares que forman parte de la comunidad hereditaria. Entonces ahí se puede prescribir la acción, pero por regla es imprescriptible. También a partir de la aprobación del avalúo, lo que podemos, o que lo que está habilitado dentro de los 30 días de la aprobación del avalúo es a pedir la licitación, pero lo vamos a dejar para otra charla esto porque vamos a avanzar con respecto a los principios que rigen la partición y es lo que nos convoca en este caso. El principio de la partición debe ser hecha en especie. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los herederos puede pedir la venta de los bienes o de los legitimados no puede pedir la venta de los bienes en la medida en que se pueda repartir en especie. ¿De dónde viene esto del derecho francés? Revolución Francesa, recuerden, el Código de 1804 de Napoleón, que morigeró un poco los postulados tan fuertes, tan extremos de la Revolución Francesa. Entonces, esta partición incluía bienes, los bienes inmuebles, que eran la base de la fortuna de las familias. Entonces, cuando se pedía se llama partición in natura, es decir, en bienes, no en valores, no en dinero, siempre in natura. Y otra cuestión más que había en el derecho francés, que obviamente no se trasladó al nuestro, es que las hijuelas tenían que estar conformadas
cuando había reparto de bienes inmuebles con bienes inmuebles, no con bienes muebles e inmuebles. Entonces era todo bastante frustrante en el sentido de que no podía venderse bienes para formar lotes o cuando esa venta sea necesaria porque se constituye en una cuestión de que torna antieconómico su uso o aprovechamiento, todos principios que nosotros hoy tenemos en el artículo 2374, en el artículo 2375, y que hay un principio transversal, que ya lo van a ver en otra filmina, que es el de la conservación de la empresa o la conservación de la unidad agrícola, ganadera, etcétera. Entonces, el principio de partición en especie tiene un montón de excepciones, que ahí las ven en la filmina, que vamos a ir desarrollando brevemente, pero volviendo a este derecho francés y estos antecedentes que tuvo en cuenta, obviamente, Vélez Sarsfield, hay que considerar que siguiendo con esta regla de que debía partir sin natura, se producía un grave perjuicio a las economías, a las fortunas de las familias. Por lo tanto, esto llamó a autores como Lepley, por ejemplo, a decir que esto seccionaba de forma absoluta la fortuna familiar. Entonces, bueno, empezaron a nacer excepciones a estos principios y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos que vender bienes para formar lotes. No podemos formar lotes con bienes que tenemos, entonces podemos salir a pedir la venta. También podemos hacerlo en un acto de administración extraordinaria, por ejemplo, que es, acá enfrente son muy remisos a eso. Acá enfrente ustedes saben a quién me refiero. Bueno, al otro lado del mostrador, nosotros que litigamos y ejercemos la profesión, son muy remisos a esto, por ejemplo, al acto de administración extraordinaria. Que dicen, pero ¿cómo? ¿Va a salir a vender un bien para pagar deuda? Y sí, tengo que cobrar los honorarios, hay que pagar los honorarios del abogado, los honorarios al tasador, los honorarios a los peritos, hay que pagar los gastos porque tiene deuda con API, tiene deuda con municipalidad. No puedo de otra forma porque no tengo liquidez. ¿Qué tengo que sacar un crédito? Entonces quiero vender. Y no, que sí, que no, que... Bueno, está previsto, artículo 2353, infine, la realización de los bienes para cancelar deudas. Por ejemplo, cuando los bienes son perecederos, de difícil o costosa conservación, está previsto en el artículo 2353 en la parte primera. Es decir, esto lo pueden realizar los herederos. Lo pueden realizar los herederos y en realidad también lo puede realizar un solo heredero acreditando este carácter, sin necesidad de pedirle consentimiento. Lo que sí va a tener que depositar ese valor en la masa porque si no va a perder la limitación de responsabilidad, artículo 2321. Cuando haya acuerdo unánime de los herederos para la venta, también en el artículo 622 de nuestro Código Procesal lo habilita, el 623 dice que se debe hacer por remate público, salvo que los herederos se pongan de acuerdo. Y también cuando resulte materialmente imposible, no podemos dividir una alhaja, no podemos partir un auto por la mitad. Entonces, y también cuando esto constituya una división antieconómica. Y ahí nos vamos al artículo 2375, dice, aunque los bienes sean divisibles, no se los debe dividir si ello hace antieconómico el aprovechamiento de las partes. Y ahí justamente, que es lo que van a hablar los especialistas, sobre todo el agrimensor, está la ley 9319. Dice, los actos de disposición o división de inmuebles rurales no pueden ser aprobados ni autorizados si como consecuencia de ello surgen parcelas cuya superficie no representen como mínimo una unidad económica o que, constituyéndola, el remanente del inmueble dividido pierda tal carácter. El artículo 2 define lo que es la unidad económica, esa superficie mínima de conformación adecuada que asegura la rentabilidad de la empresa agraria de la dimensión familiar y un adecuado proceso de reinversión que permita su evolución favorable. Acá un punto, porque también, como te dice, división antieconómica, muchas veces tenemos esa puja entre los comuneros, entre los herederos, donde uno está trabajando en el campo y el otro es odontólogo en la ciudad, y este dice, bueno, pero partamos de modo que a mí me quede la explotación. Bueno, ahí no solo tiene este principio de partición, también cuenta con el instrumento de la licitación, con el instrumento de la atribución preferencial, con el instrumento de la indivisión forzosa del artículo 2333. Entonces, hay elementos, no nos tenemos que quedar acá. Pero esto es en el ámbito de la partición. Y fíjense ustedes que acá les traje una foto de esta ley porque dice, de acuerdo a las regiones, son todas las regiones, pero yo saqué la foto de esto, 9 regiones graficadas, esto lo sabe más el agrimensor que yo, y entonces ahí va definiendo la unidad económica de acuerdo a la provincia, nuestra provincia de acuerdo a la zona de la provincia. Como excepción,
tenemos esta ley 14.053 y como que lo salteo, y la conservación de la empresa, esto que yo les hablaba, y que esto está en la parte de contratos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del artículo 1010. El artículo 1010 es el de los pactos de herencia futura prohibidos, la primera parte. La segunda parte, los permitidos, cuando se permite realizar acuerdos con compensaciones, a los fines de qué, de conservar la empresa o evitar litigios en relación a la empresa. Entonces esto está permitido. Después hay un principio que hay que respetar, que es el principio de la igualdad. El principio de la igualdad no significa que todas las cuotas tienen que ser iguales, sino que cada uno se lleve lo suyo. Y sabemos que en el principio de la igualdad, si hay voluntad, si hay discernimiento, si hay personas capaces, este principio de igualdad puede quedar, digamos, solapado cuando están de acuerdo en que uno se lleve más que otro, si se compensa de alguna forma o si lo acepta. Y después evitar o favorecer la adjudicación de dominio pleno, para evitar que el condominio, que como decía el escribano Cursac, el papá de Horacio, el condominio es fuente de conflictos, fuente de conflictos. Pero sí lo que se puede hacer es atribuir la nuda propiedad a los herederos y al cónyuge el usufructo vitalicio. Hay que inscribirlo bien para que no nos pase como nos pasó en un caso que estamos haciendo una arqueología sucesoria. Bien, ¿cuál es el efecto que tiene la partición? Declarativo y retroactivo. ¿Retroactivo a qué momento? Al momento de la muerte del causante. ¿Y declarativo por qué? Porque se entiende recibido directamente del causante, no es traslativo, no me lo da el heredero, me lo da el causante. Y las formas de partición son estas: privada, provisional, judicial y mixta. Vamos a la primera. ¿Y qué influencia tiene todo esto? ¿Qué influencia tiene todo esto? Y sobre todo la ley que van a tratar seguidamente mis compañeros de panel. La partición privada es aquella que realizan los comuneros de común acuerdo, estando presentes, capaces, por unanimidad, por el acto, por la forma que quieran. Ahora, van a tener que respetar estos principios porque no vamos a poder asignar a un comunero un lote o un campo o una propiedad que no respete la unidad económica mínima, porque si no, no va a tener efecto esto, no va a tener eficacia, digamos, porque cuando llevemos esa partición a los organismos, vamos a encontrar con una cuestión, con un impedimento, con un obstáculo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta cuestión. ¿Cuál es la forma? Bueno, los escribanos dirían que todas se hacen por escritura pública. No, se hacen por escritura pública aquellos que incluyen bienes inmuebles o bienes muebles registrables como automotores, barco, aeronave, etcétera, en donde ineludiblemente tenemos que hacerlo por escritura pública o por exigencia del registro, o en el caso de los inmuebles, obviamente, sí, porque se trata de derechos reales. La partición mixta. La partición mixta no está regulada en el código, pero es una partición que pueden hacer los herederos de común acuerdo, con los mismos requisitos que dijimos para la privada, pero la diferencia está en que acá la vamos a presentar al juez para su homologación, pero la partición surte todos los efectos entre los herederos. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que lo celebran, ustedes saben que los contratos se celebran ¿para qué? De buena fe, para ejecutarse de buena fe y para llevarse adelante de buena fe. Entonces, el contrato ya obliga esta partición privada, ya obliga a los herederos. Lo que nos falta es el requisito de la homologación o de la eficacia que la va a dar el juez. La homologación judicial no forma parte de la partición en sí misma como contrato consensual consumado, sino que le otorga eficacia. Es extrínseco y no atañe a su validez, siendo obligatorio para las partes, lo que le decía. ¿Esto está permitido? Sí, claro que sí. Lo único que la exigencia que hace el Poder Judicial es que sean obviamente los herederos mayores de edad. Si hay un heredero menor, generalmente le van a poner algún obstáculo. Y ahí vamos a tener que llegar a la partición judicial, no sin antes pasar por la partición provisional, que también es un instrumento no muy utilizado o desconocido, porque es una partición que, más que una partición, como decía Natale, es un acto de administración, porque lo que permite es mantener indiviso el bien y repartirse los frutos o repartirse el uso y goce de los bienes, sin que ello implique un cercenamiento a la facultad que tiene cualquiera de los herederos de pedir la partición en definitiva. Y después tenemos la partición judicial, es cuando faltan algunos de los requisitos de la partición privada, se puede recurrir a este instituto,
donde hay que designar un perito partidor, que en la provincia de Santa Fe es un abogado, y que debe aceptar el cargo. Y cuando acepta el cargo, pide el expediente, obviamente hoy por todo por el sistema del CIFE, y entonces tiene que presentar la cuenta particionaria. Para llegar a la cuenta particionaria, tiene que, nuestro código le exige, escuchar a los herederos. Ahí está lo importante de esto. Pues tiene que escuchar a los herederos y ver qué es lo que quieren. Porque esto de cuando hablamos de la partición in natura, involucra, cuando yo le decía de la puja, no solo que involucra valores económicos, involucra valores afectivos. Yo me quiero quedar con la quinta porque ahí pasé mi infancia, ahí pasé los mejores años de mi vida, quiero la quinta de Sauce. Y, pero la quinta de Sauce vale menos que la casa de Santa Fe. Bueno, ¿cómo lo compensamos? O lo repartimos así, no nos reclamamos nada. No creo que sea el caso, pero bueno, hay gente generosa. Bien, entonces luego de escucharlos, luego de tener toda la información, porque la va a tener del expediente, porque ya pensemos que está el inventario y el avalúo, ya están aprobados, ya están presentados los informes. Entonces hace los prenotados, que son los antecedentes, desde que se abrió el sucesorio con los datos más importantes o con los hechos más importantes dentro del sucesorio, arma los prenotados. Luego viene el cuerpo general de bienes, que no es ni más ni menos que el activo del inventario, es decir, de qué está compuesta la herencia. Y ahí luego viene la hijuela de bajas, que es el pasivo del inventario, es decir, las deudas, las cargas, todo lo que esté determinado y que ya está aprobado en el inventario. Si hubiera estado unido bajo el régimen, unido en matrimonio, bajo el régimen de comunidad de ganancias, viene la hijuela de gananciales, porque ahí es el famoso cuando decimos siempre, ahí no recibe como heredero el cónyuge, sino que recibe como socio, se lleva su mitad ganancial. Y entonces, ¿qué nos va a quedar como líquido partible? Los gananciales de titularidad del cónyuge fallecido, con más los bienes propios, que es lo que reciben los herederos, y el cónyuge va sobre los bienes propios como un heredero más. Con eso, por eso, como decimos siempre, se hereda en el residuo, se hereda en el remanente. Cuando la persona, nosotros en vida, tenemos todo nuestro patrimonio, tenemos nuestra fortuna, nuestro patrimonio. Cuando fallecemos, ese patrimonio se transforma en una herencia. Esa herencia está compuesta de activo y de pasivo. Cuando se liquida ese pasivo, nos queda el remanente. ¿Qué es lo que se hereda en definitiva? ¿Qué es lo que en definitiva van a recibir los herederos? Y eso es lo que se parte y adjudica y se hace la entrega de los títulos respectivos. Esto se pone de manifiesto para que se hagan las observaciones donde se puede impugnar. Los motivos de la impugnación son, es un acto jurídico la partición, es un acto jurídico complejo que involucra una serie de actos jurídicos que tienen una finalidad partitiva. ¿Saben quién lo decía esto? Méndez Costa, Guastavino, lo repite Ferrer y acá hay que suscribir. Entonces, los actos que nosotros realizamos en el ámbito de la partición no son cesiones que deben ser hechas por escritura pública, son compensaciones que hacemos entre los herederos porque la finalidad es que los herederos se repartan la herencia cuando ya lograron ese estado en donde ya no quieren estar más en estado de comunidad. Comunidad que no fue regulada por Vélez porque Vélez no creía en el affectio societatis porque no estaba en ese affectio. Lo que quieren los herederos, ¿qué es? Heredar. Nosotros recibimos los llamados, y doctor, y doctora, ¿cuándo va a estar? No, que el registro me demora, pero sí, la burocracia, y uno tiene su respuesta, ¿no? Bien, por inclusión o exclusión de bienes, omitieron bienes en esa partición, lo cual hay un defecto, si hay bienes que falten en esa partición, hay un defecto en el inventario. También se puede plantear la nulidad. Con esto, el código ha sido muy preciso en la regulación de la nulidad porque estableció en el artículo 2408 las causas de nulidad. Como es un acto jurídico, como les decía recién, puede ser anulado por los mismos vicios de los actos jurídicos. ¿Qué puede pasar en el caso de la nulidad? Puede pedir o la nulidad misma, como última ratio, o un complemento, o también una compensación para conservar. Esto, la reforma o nulidad de la partición, es atraída por el fuero de atracción. Es decir, que ahí, como se cierra con el fuero de atracción con la partición, se reabre para tratar estas cuestiones. Entonces, partición complementaria, atribución de un complemento. Esto se hace con cualquier acto que haga cesar la indivisión. Por ejemplo, salimos a vender una propiedad y nos repartimos la plata, cosa que pueden hacer los herederos, inscribiendo la declaratoria de herederos por tracto y vender por tracto abreviado. Y no es admisible este pedido de nulidad cuando el heredero vendió y ahora dice, bueno, y ahora quiero reformular o pedir la nulidad de la partición. Entonces, esto fue un panorama sobre la acción de partición, así que les agradezco mucho y cedo a lo más interesante de la charla, que son estos dos que me tengo al lado. Muchas gracias.
No sé. No, no, Ah, dale. no hay problema. ¿Me- ¿Eh? ¿Querés que lo pasemos o no? Hola, hola, hola. Ponelo yo, pero igualmente no creo que lo use. Ah, En el Zoom estamos bien, ¿no? Se escucha bien. Déjalo que está en la carátula nomás, A ver si alguien contesta. menos para que 89 conectados. aprovecharé. ahí está. Sí, 89 conectado. Acá todos levantan el dedito. Ah, bien, perfecto. Vamos bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Ah, Permitime el mouse acá sí. nada más que por la duda. No, déjalo así, ¿Está bien? sí, si no me molesta. Si es solamente verificar. Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, estamos. Perfecto. Gracias, Esteban, por tu exposición. Bueno, me toca presentar al segundo expositor. Bueno, le quiero agradecer a los tres por estar. Esteban, ya la segunda vez, Flavio también, no sé por qué estás nervioso, si siempre la segunda vez que venía, decir que... y bueno, y segundo, quiero agradecer al público que viene presencialmente porque queremos volver a esto. Este es el objetivo, estar acá. Por eso queremos volver de a poco a la presencialidad. Eh, y a los del Zoom, obviamente, agradecerle que veo que... Y no solamente veo que hay gente, muchos agrimensores veo conectados hoy. Se ve que, Sergio, has convocado con tu presencia. Yo brevemente, antes de presentarlo a Sergio, quiero decir, diste en el clavo, Esteban, porque muchas veces me toca hablar de la parte agraria, ¿no? Y recién le decía a Sergio, muchas veces en el ámbito del mundo agrario, la propiedad tiene un valor extremadamente sentimental y pasa más que en el ámbito urbano. Aquellos que están en el mundo del agro saben que desprenderse o vender un inmueble rural no solamente es algo éticamente inviolable, sino que sí, está reforzado no solamente por haber vivido, nacido y criado ahí, sino que está reforzado por el hecho de haber trabajado la tierra. Y eso hace que genere un afecto tan grande a la tierra que a la hora de venderlo se genere un verdadero problema. Y se generen verdaderos problemas en las familias, que hay hermanos que no quieran vender, otros que quieran vender. Entonces esto en nuestra rama, nuestra ciencia ha generado un debate, como te decía Adriana la otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos el 50% de la biblioteca que no quiere que esto pase, con fundamentos. Es decir, el fundamento es romper la unidad económica. Si dividimos un campo que se toma antieconómico, sí lo rompemos. Ahora, ¿cuántos campos hay que se han destruido, y lo que te decía Sergio, por esta imposibilidad? ¿Quién más sabe que el propio productor de si puede o no dividir el campo? Es lo que está pasando. Lamentablemente yo, que por ahí ejerzo un poco en el norte, es mi experiencia. No he visto que muchos profesionales de nuestra rama, como abogados, hayamos utilizado esta herramienta. Y es una lástima porque estamos a menos de un año de que culmine el plazo. Así que ojalá que podamos revivirlo y que se vuelva a activar esto y podamos tener más aplicación de esta ley. Así que bueno, bienvenidos a todos. Y bueno, hoy me toca presentar, a diferencia del año pasado, logramos este año traer a un agrimensor a nuestro colegio. Nos parecía súper importante porque es una pata fundamental de esta ley. Y trajimos nada más y nada menos que a Sergio Noceda, un gran agrimensor reconocido en toda la provincia. Sergio Noceda es agrimensor, es egresado de la Universidad Nacional de Rosario, con más de 30 años de trayectoria profesional dedicada a la agrimensura, el catastro y el desarrollo inmobiliario. Ha realizado más de 4.000 mensuras, participado en numerosos proyectos de urbanizaciones de loteos, propiedades horizontales, conjuntos inmobiliarios en las provincias de Santa Fe. También ha desarrollado trabajos de relevamiento topográfico y georreferenciación mediante tecnologías de alta precisión, incluyendo vehículos aéreos no tripulados. En el ámbito institucional, cursó cargos en el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe, entre ellos el de presidente, y fue profesor titular de la cátedra de Mensura 1 y Mensuras 2 de la carrera de Ingeniería de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería y Ciencia Hídrica de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente combina su actividad profesional con la innovación tecnológica como cofundador de BuoMap, plataforma orientada a la gestión y comercialización de desarrollo inmobiliario. Sergio, muchísimas gracias por acercarte a nuestro colegio y te escuchamos. Buenas tardes a todos. Ante nada, agradecerles la invitación y bueno, mi
mi charla va a ser lo más descontracturada posible. Si bien tengo una filmina, no la voy a utilizar porque la intención es hablar como lo hago habitualmente cuando tengo una consulta sobre la posibilidad o no de hacer una subdivisión, en este caso rural. Eh, Vamos a hablar específicamente de la ley 14.053, pero no en su parte legal, sino en cómo se aplica esa ley. Esta ley fue dictada en el año 2021 y viene a posibilitar, o mejor dicho, exceptúa de la imposición de la ley 9309, perdón, no me acuerdo a veces los números, de que la ley de unidad económica exceptúa esa ley y permite dividir las parcelas en fracciones menores a la superficie que están indicadas por la unidad económica. Pero eso tiene una limitante y esta es que el inmueble tiene que encontrarse en condominio preexistente al momento del dictado de esta norma. Ese condominio tiene que ser preexistente o bien puede suceder de que haya sido titular del inmueble una sola persona y haya fallecido también anteriormente al dictado de la ley. Entonces se puede iniciar o puede estar iniciado el proceso sucesorio y con una declaratoria de herederos también sus herederos van a tener esta posibilidad. La ley es muy, muy simple, lo que tiene 2 o 3 artículos nada más, y básicamente lo que hace es exceptuar, como dije, perdón, permite dividir los inmuebles. Acá hay 2 cuestiones importantes. Como exceptúa de la ley, como exceptúa la unidad económica, la cantidad de fracciones que se puede dividir, en que se puede dividir ese inmueble, no están limitadas. O sea, ejemplo, tenemos 4 herederos y podría dividirse el inmueble en 8 o 10 fracciones. No hay ningún inconveniente. Pero justamente ahí es donde intervenimos nosotros como agrimensores y los propietarios, y en ese caso herederos o no, o propietarios vivos, digamos, o los herederos, para colaborar nosotros como profesionales a ponerse de acuerdo y de que la división de la tierra sea lo más justa posible, pero económicamente rentable. Independientemente de que no se utiliza la ley de unidad económica, tampoco tiene sentido de dividir un campo de manera tal que lo atomicemos y que ninguna de las parcelas resultantes sean factibles de utilizar agropecuariamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder hacer esta subdivisión, estas subdivisiones utilizando esta ley? Bueno, hay una serie de documentos que son necesarios que los voy a ir mencionando a continuación. Primero, bueno, nos convoca nuestro comitente y nosotros evaluamos como agrimensores la posibilidad, la factibilidad o no de dividir ese campo. Olvidémonos por un momento de la ley y pensemos en la fracción a donde tenemos que intervenir. Puede suceder que ese campo tenga monte nativo o tenga algunas características topográficas que no hagan factible esa subdivisión. Entonces, está ahí en nuestra expertise de intentar explicar, convencer y ayudar
a tomar la mejor decisión a los condóminos. Otro caso puede suceder de que las fracciones que resulten de una subdivisión tengan o ellos piensen de que la superficie es la misma, pero en una fracción tenemos mejoras que no van a estar en la otra, o en una van a conseguir agua y en la otra no van a tener agua para los animales, entre otras posibilidades. Entonces, ahí está la posibilidad nuestra de ayudarlos a tomar la decisión correcta. Para ello, no solamente vemos el terreno, sino que intervenimos haciendo nuestras mediciones para comprender realmente qué es lo que tienen, qué superficies tienen y qué mejoras contienen dentro de esas fracciones, de manera tal de que luego en nuestros estudios profesionales desarrollemos el fraccionamiento que, de acuerdo a lo que nos solicitan, nosotros interpretamos, y si es factible hacerlo, se los diremos que sí, y si no es factible, trataremos de convencerlos o de, más que de convencerlos, de sugerirles determinadas acciones para que esa partición o esa división sea equitativa. En muchas ocasiones, nuestros comitentes se compensan las superficies, perdón, compensan no solamente con superficies de tierra, sino también con bienes muebles o con dinero, y se ponen de acuerdo. Una vez que están de acuerdo en cómo quieren dividir el campo, y nosotros verificamos que el condominio haya sido preexistente a la ley, estaríamos en la posibilidad de empezar a hacer el trámite correspondiente. En este caso, a diferencia de una subdivisión común rural, tenemos que contar con una rogatoria de parte de los condóminos al Ministerio de Permiso, porque no es de la producción, es el Ministerio de Desarrollo Productivo ahora. El Ministerio de Desarrollo Productivo, donde los condóminos dicen que están de acuerdo en dividir el inmueble en función del plano de mensura que se adjunta, confeccionado por el profesional tal, y que se están acogiendo a la ley 14.053. Esa rogatoria tiene que estar firmada por los condóminos y certificadas sus firmas ante escribano público. También necesitamos una solicitud de visado, propiamente dicho, del plano, que es suscrita por el profesional de la agrimensura. Y junto con la documentación tenemos que adjuntar fotocopias, o mejor dicho, copias de los extractos de títulos certificadas por el registro de la propiedad, no pueden ser copias simples, y un informe de subsistencia de dominio. Cuando se solicitan, en este caso, las copias de los títulos certificados, tiene que explicarse o indicarse en el pedido al registro de la propiedad que es para uso y aplicación de la ley 14.053. Bueno, tenemos entonces que nos emite el registro de la propiedad, las copias certificadas de los títulos y la subsistencia de dominio, junto con la firma de los propietarios certificada más la solicitud nuestra, firmada por nosotros, se adjunta también el plano de mensura. Este plano de mensura que adjuntamos solamente para el Ministerio de Desarrollo tiene que tener la firma hológrafa de cada uno de los condóminos dentro del plano. Es el único caso que hoy por hoy
en el único caso que nos exigen de que haya una firma de un propietario dentro del plano. También se ingresa un set de datos. Ese set de datos es toda la información que nosotros solicitamos a Catastro de la provincia. Y, bueno, y los sellados correspondientes. Con todo eso se inicia el trámite dentro del ministerio. Como verán, ahí dije que adjuntamos el plano de mensura y en este caso tiene la particularidad de que ese plano de mensura que presentamos, en principio, no puede ser modificado porque va adjunto a toda esa documentación que fue suscripta, que fue verificada y que tiene esa particularidad para que pueda utilizarse esta ley. Entonces, normalmente nosotros no solamente hacemos firmar el plano de mensura a nuestros comitentes, sino que en mi caso particular, no es que todos los colegas tienen que hacerlo de la misma manera, en mi caso particular, una vez que tenemos la subdivisión planteada y que ellos ven el plano, normalmente yo amojono los campos para que ellos nos acompañen o me acompañen y vean que realmente se plasmó lo que habíamos estado conversando y que no hay ningún tipo de objeción o ningún tipo de duda. De hecho, me ha sucedido de que dos condóminos habían interpretado que iba a ser de determinada manera y el otro no era como lo quería y había un galponcito que tenía que ir para él y tuvimos que hacer, ahí eso fue como anecdótico porque tuvimos que hacer un injerto que es solamente para ellos, pero bueno, pudimos generar una parcela chiquitita que es el tamaño de un galpón que a través de una servidumbre se unía a una fracción mayor y que ese galpón no tiene salida a calle, pero sí quedó anexado de por vida a ese galpón, porque el galpón con a ese terreno, porque el galpón con el terreno iban a ser de uno de los condóminos. Entonces, todo ese tipo de interpretaciones son sumamente importantes y es para nuestros clientes o para los condóminos medio como si fueran a un médico de confianza, digamos. O sea, tienen que entre todos confiar en lo que uno le está diciendo y nosotros tenemos que poder interpretar lo que ellos quieren hacer. Bueno, siguiendo con lo que es el trámite, ingresa al Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo, de Desarrollo Productivo, disculpen, ingresa en el Ministerio y ahí se comienza todo el proceso interno dentro del Ministerio. Ellos lo que hacen básicamente es verificar, en realidad a lo que se abocan es a que la situación jurídica esté correctamente establecida, sea correcta de acuerdo a lo que establece la ley. O sea, que el condominio sea anterior, que esté en la firma certificada, que cada uno de quienes son los condóminos tengan el título correspondiente o las partes indivisas correspondientes y no objetan básicamente el plano de mensura o no deberían objetar el plano de mensura. Y bueno, eso sería todo el proceso para empezar a tramitar. Nosotros después necesitamos que nos visen ese plano de mensura para luego de que esté visado ese plano de mensura, lo hagamos visar en la comuna correspondiente, que también hacemos el paso de esa manera, no hacemos visar primero en la comuna y después en el ministerio. ¿Por qué? Porque la comuna, si nosotros lleváramos el plano
avisar de entrada, nos podrían decir que ese fraccionamiento no está de acuerdo ni a la unidad económica ni a lo que ellos como planeamiento tienen pensado desarrollar en ese sector. Entonces, una vez que tenemos visado por el ministerio, el ministerio visa el plano y previamente emiten una resolución ministerial. El ministro es quien firma expediente por expediente las autorizaciones, una vez que está todo chequeado en las áreas correspondientes. Entonces ahí, bueno, solicitamos el visado en la comuna y recién en ese momento podemos ingresar el plano a catastro de la provincia para su inscripción. En catastro de la provincia no hay objeciones, por lo menos nunca las hemos tenido, nunca yo las he tenido, porque justamente ya viene verificado y catastro lo único que tiene que hacer es controlar que las formas extrínsecas del plano de mensura sean de acuerdo a las normativas vigentes y registrar el plano para que posteriormente se pueda, al estar inscripto, puedan dividir el condominio interviniendo el escribano o terminar una partición que pudieran haber iniciado. Bueno, hasta ahí es el trámite. Es bastante sencillo todo lo que tenemos que hacer. Yo voy a aprovechar a dar algunas opiniones con respecto a lo que es la aplicación realmente de la ley. Como bien dije, tiene 5 años de vigencia. El año que viene ya termina. Y creo que no hubo la difusión necesaria, o mejor dicho, suficiente para que en todos los condóminos que existen dentro de la provincia al menos la pudieran haber tenido en cuenta para poder salir de esa situación que es vivir o tener alguna fracción de terreno en condominio. Que lo que uno ve habitualmente es que en muchos casos los condominios se llevan bien, pero hay muchísimos otros casos que no se llevan bien y siempre hay uno que tiene más poder o más fuerza que el otro y termina como subyugando a su otro condominio y a veces al no poder subdividir terminan mal vendiendo o perdiendo las propiedades, que eso es lo más triste y lo más lamentable. En mi caso, opino que la ley no tendría que haber tenido limitación, porque hay un punto que es muy claro, que dice, digamos, la ley indica que puede ser utilizada solamente en los casos que el condominio sea preexistente al momento de dictado de esa ley. Entonces, para mi punto de vista, haberle puesto un tiempo no tiene sentido y no termino de entender al legislador que pudo haber o o por qué decidieron eso. Porque puede, más de una vez ha sucedido, de que no han tenido el dinero, no han tenido las posibilidades como para poder hacerlo, aunque estuvieran en conocimiento de que la ley existe y pueden acogerse a la misma. El otro punto es los trámites. Si bien, como manifesté, el trámite, una vez que recabamos toda la información, se centraliza en el ministerio. Ahí demoramos aproximadamente un año para poder sacar un plano visado. Cuando todo lo que ingresa es de acuerdo a lo que se solicita. Sí entiendo que muchas veces puede haber errores o puede haber documentación incompleta. Yo no estoy diciendo sobre esos casos o manifestando sobre esos casos, pero en los casos en que está todo en orden, es más o menos un año lo que se ingresa ahora en julio y va a salir el año que viene en julio. Sumado a eso,
Hubo, digamos, desde que esta historia empezó, hubo muchas idas y vueltas entre nuestro colegio profesional y la gente del ministerio por interpretaciones que no, para ser como claro, digamos, no, también no termino de entender porque quisieron buscar algo sobre algo que estuviera tan claro, de pedir más de lo que el decreto reglamentario impone. Entonces siempre hemos tenido situaciones que nos han demorado los trámites de los expedientes. Hoy, a la mañana, al mediodía, tipo 2:30, 1, a mí me llegó una comunicación nueva del colegio, donde nuestro colegio hizo una presentación nuevamente al ministerio, porque dentro de las cuestiones de innovación que ellos pretenden, ahora quieren que haya un estudio de título certificado por un escribano. A lo cual, leyéndolo rápidamente, porque sinceramente lo leí esta mañana y no, yo particularmente no lo entiendo porque, primero, pedimos copia certificada en el registro de la propiedad, pedimos subsistencia de dominio y sobre todo nosotros los agrimensores tenemos la capacidad para hacer el estudio correspondiente porque de hecho todos los planos de mensura que confeccionamos, bien se sabe de que estamos aplicando el derecho real al territorio. Y nosotros tenemos, por nuestro estudio, por nuestro expertise, la capacidad de hacer ese análisis. Y de hecho lo hacemos. Entonces, hoy nos despachamos con esto, que así fuera un solo titular o dos titulares de dominio, un solo titular porque puede haber estar fallecido y está la sucesión, se necesita un estudio de título. Así que bueno, creo que sin ahondar mucho más en opiniones personales, podrán darse cuenta que el espíritu realmente de que la ley funcione correctamente no está, o sea, no hay esa intención. Y ahí sí, yo hago un comentario en forma personal y termino lo que estoy queriendo contarles. Eh, Nosotros hablamos de la ley de unidad económica. Esa ley de unidad económica, independientemente del momento en que se promulgó, independientemente de eso, tiene tantos años que ha quedado totalmente obsoleta y que desde mi punto de vista ya nació obsoleta porque, por eso digo y recalco, es personal. Yo entiendo que los propietarios de los inmuebles rurales son ellos los que saben si el inmueble se puede y se debe o no subdividir. Esta ley nació con la intención de evitar la atomización de las parcelas rurales. En mi caso, en la mayoría de las mensuras rurales, cuando he tenido que intervenir con varios inmuebles, hice unificaciones, no hice subdivisiones, porque los propietarios rurales entienden perfectamente bien qué significa pagar más impuestos o por tener un montón de parcelas desperdigadas, o saben que si por ahí atomizan la tierra, de hecho la unidad productiva desaparece. Eso es por la ley en sí, ¿no? Que desde mi punto de vista no tendría que existir. Y con más razón, reafirmo lo que dije hace un ratito, no entiendo por qué esta ley tiene un tiempo de caducidad. Bueno, por mi parte, muchas gracias por haberme escuchado, espero haber sido claro. No quise seguir la filmina porque no quería confundirme y tratar
no hablar de cosas que no quería decir y quedo a disposición por lo que ustedes puedan necesitar. Gracias. Muy bien. Bueno, ha sido muy esclarecedor la exposición del agrimensor Noceda, gracias. Un poco, sí, una apreciación, leyendo un poco en función de esta legislación, que hay voces críticas por la atomización, a lo que llevaría, y después un poco también de cómo es de dinámico, que pienso que la unidad rentable, cuándo va a ser rentable o deja de ser rentable, posiblemente o seguramente tiene que ver primero con el destino de la explotación y segundo, con la tecnificación también en la explotación, que tal vez lo que hoy una unidad económica deja de ser rentable, el día de mañana, por el cambio del proceso productivo, pasa a ser rentable. ¿Se entiende? Sí, ¿te puedo Sí, contestar? sí, sí. Sí, de hecho, comenté de que para mí quedó obsoleta la ley por lo que estás diciendo. Las explotaciones agropecuarias hace 50 años a esta parte cambiaron totalmente. La tecnología, la tecnificación, el estilo, perdón, el tipo de cultivos Claro. y el tipo de animales que también se crían. De hecho, hay hubo una vez, hace unos años, yo me enteré de que un cliente mío quería subdividir una parcela de tierra, de campo, y no le daba la unidad económica. Y en ese momento el ministerio sí otorgaba créditos para promover emprendimientos rurales. Bueno, por una de las ventanillas no le permitían la subdivisión y por la otra ventanilla le permitían que él alquile una fracción pequeña y le daban el crédito para poder, por ejemplo, cultivar palmitos. Ahí es donde fue una de las situaciones más notables donde dejaban desprotegido al mismo productor y al mismo inversor, porque si por un lado el ministerio le permitía o le otorgaba un crédito, no le permitía a esa persona que estaba invirtiendo obtener la titularidad de ese inmueble que quien le estaba permitiendo producir se lo quería vender. No es que quería de que estuviera ahí. Entonces, el hombre o esa persona tenía que producir para todos nosotros, porque no iba a tener número de partida inmobiliaria, no iba a tener escritura, y él iba a estar invirtiendo como en un condominio, porque iba a estar en un lugar donde estaba produciendo y donde le habían dado en la otra ventanilla el dinero para producir. Por eso el tema para mí es bastante como se torna como irracional. O sea, es muy fácil, tal vez, Más que irracional y razonable. irrazonable, porque tal vez es muy fácil es muy fácil y sin ser peyorativo, para un legislador decir que van a atomizar y que no saben, y realmente nunca estuvieron, generalmente las personas que impidieron la posibilidad de las subdivisiones rurales, nunca estuvieron en la realidad del campo. Y sí, hoy por hoy, tal vez haya unos condominios menos, pero cuando esta ley se estuvo por promulgar, había más de 60.000 condominios dentro de la provincia de Santa Fe. Y hoy habrá 50.000, supongamos. Claro. Igualmente hay un montón de gente que queda desprotegida o al libre albedrío de que no puedan el día de mañana seguir explotando la tierra y la tengan que vender o mal vender. Claro. Aparte, Adriana, si me permitía, Sí. ya que está la gente de derecho comercial también, una de las cosas que impide también, creo que lo dijiste recién también, es la posibilidad de obtener créditos a través de la línea de una hipoteca. Tal Es cual. decir, si uno Claro. tiene una cotitularidad, un condominio,
el otro copropietario se niega a ese crédito, más en el mundo del agro, donde para comprar cualquier maquinaria agrícola o entrar a una línea de compra de maquinaria agrícola, que ya sabemos los números de lo que estamos hablando, el productor siempre recurre bueno, en una de sus alternativas a hipotecar el campo. Y si está en condominio, esto se trunca. Así que me parece que por eso me parece tan valioso Se trunca o un condomino puede pedir un préstamo hipotecario y lo lleva puesto a todo el resto de los condóminos sin haberse enterado ellos. Sí, tengo entendido que hoy los bancos piden la firma del cotitular de No la sé, propiedad, del pero fondo, puede por lo ser. menos. Pero bueno, sí, sí. También que lo hemos visto, Sergio, los problemas con las empresas familiares, Ujú, con el que produce y se queda con la empresa familiar y con el que no. claro. Entonces, suele ser una limitante, esto es un gran problema que hace que, me acuerdo cuando dijiste muy específicamente, se terminan vendiendo por la imposibilidad de ponerse de acuerdo por las cuestiones Tal internas cual. que genera todo esto. Lo hemos visto varias veces, digamos, Ujú. Yo qué problema. aprovecho ya que estamos preguntándole y aprovechando la Sí. presencia del agrimensor, ¿por qué tarda un año aproximadamente el plano ser visado en el ministerio? Sí. Yo sé la respuesta, yo sé la respuesta. La- Y la otra pregunta, la segunda es si esto de Timbó va a facilitar o va a acelerar esto. Es una pregunta retórica. Eh, Hay dos personas que firman, no firman los planos, entonces Hay no dos te puedo decir mucho más. El tema es que yo no, yo, Porque vos no, dijiste, si está todo presentado, está todo correcto, tarda un año, sin que haya ajá, a complementar sí, documentación o que haya un sí. error, etcétera. Pero está bien, estamos hablando de la burocracia, obviamente, de la administración. Ujú. Pero digo, un año y con el timón, ¿esto no se va a facilitar? O... Con respecto al Timbó, sinceramente no tengo conocimiento Ajá, porque no me he metido ok. todavía en el sistema. Respecto a lo otro, parte de las personas y Ok. no te puedo decir más de lo que te estoy Y diciendo. hay dos personas solamente que visan esto Claro. para toda la provincia. para toda la provincia. Listo. No más preguntas. ¿Alguien más? No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Ay, Yo no, justo Manuel. lo que había comentado Juanma, sí. Sobre todo el tema del condominio, que no se suele hacer de parte indivisa en los bancos, más allá que puede ser que la unidad productiva sea grande y se puede igual, tenga un margen de garantía considerable, sobre todo porque el código, más allá que es inoponible al acreedor hipotecario, la división judicial del campo, no dice nada del extrajudicial. Y también hace un poco de ruido porque económicamente, cuando se hace, en caso de mora, una subasta judicial de un condominio, obviamente que tiene menos valor económico que una unidad completa, es una realidad objetiva. Totalmente. Lo que yo le iba a consultar, justo que hizo mención a bosque nativo, Ujú. más allá que en la práctica parecería que algo que no se le da mucha importancia, yo sé que tal vez no afecta el tráfico negocial todavía, pero hay inquietudes, sobre todo en los bancos cuando tienen que hipotecar, sobre todo en los casos de bosque nativo rojo, Ujú. en donde tal vez una persona tiene una estancia, sobre todo se da mucho en el norte, de 4.000 hectáreas, y es obvio que el bosque nativo rojo no está afectado el campo completo. Entonces mi consulta es, internamente Catastro, ¿tiene individualizado cómo se bosque nativo rojo? Vos tenés un campo entero que no lo podrías tocar. Eso es la duda que genera muchas veces. Los bosques nativos, nosotros tenemos, a ver, para saber si es un bosque nativo o no, normalmente cuando estamos en el campo vemos un monte y yo no tengo los conocimientos para determinar si es bosque nativo o no. Pero, Catastro de la provincia tiene una capa de información donde indica que en ese lugar hay bosque nativo. Si fue verificado o no, no nos corresponde a nosotros y a Catastro tampoco en realidad, porque Catastro lo que hace o lo que hizo en su momento es, con imágenes satelitales, determinar sectores donde hay vegetación y depende de la magnitud, la densidad de esa vegetación, tendrá determinadas categorías. Si el productor quiere explotar el campo y necesita esa parte de tierra,
tendrá él en los organismos correspondientes que demostrar que no es un bosque nativo, que muchas veces sucede así, o sea, no son bosques nativos, qué sé yo. Por ejemplo, si tuvieras eucaliptus aquí en Santa Fe, el eucaliptus no es un árbol de nuestra zona, entonces, por eso, pero ahí estoy hablando de oído por lo que he escuchado. Entonces ahí tienen que demostrar que ese sector no es un bosque nativo y lo podrán quitar o no. Esos son trámites que hacen normalmente en medio ambiente de la provincia. Lo que sí entiendo y sí comparto es que eh, hoy está mucho más severa la provincia con respecto al tema de bosques nativos y en mi caso en particular personal, yo entiendo que eso tiene que ser así porque hemos visto cosas que son tristísimas. O sea, el noroeste argentino, santafesino, eran montes, 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 y hoy no hay absolutamente nada. Y estoy hablando 30 años a esta parte. Entonces, tiene una importancia determinante el bosque nativo. Por eso cuando yo hice el comentario de cuando vamos a hacer subdivisiones, es algo que particularmente prestamos atención, porque si no le dejas una fracción a lo mejor de 50 hectáreas, de la cual tiene 30 de bosque nativo y no va a poder hacer absolutamente nada. También, si me permitís agregar, el Servicio de Catastro, como organismo descentralizado, tiene convenios con los ministerios, en este caso el Ministerio de Desarrollo Productivo o de Medio Ambiente. ¿Sí? En la base de datos de Catastro se cargan, como dijo el ingeniero agrimensor, capas con información perteneciente a otros organismos. ¿Sí? Entonces, muchas veces en la base de Catastro puede aparecer, ¿no es cierto?, un bosque nativo. Pero acá lo importante que es darle publicidad, ¿sí?, a través del certificado catastral, para que el adquirente tenga la información necesaria al momento de adquirir un inmueble rural, de que en ese sector podrá o no desarrollar determinada producción. ¿Sí? Entonces me parece a mí que es una complementación de los distintos organismos con los profesionales de la agrimensura, porque ellos también informan en los planos, canales, ríos, arroyos, que eso va enriqueciendo la base de datos del servicio de catastro para luego darle la adecuada publicidad a los futuros adquirentes. Hace poco, recuerdo en un sucesorio que teníamos con Esteban, fuimos a inscribir dominio y personalmente no me había dado cuenta que en el certificado catastral me indicaba un bosque nativo, ¿sí? Cuando cargué la ficha para la inscripción de dominio, no la volqué en dicha ficha y, por supuesto, un inscriptor atento, como corresponde del registro general, hizo la mención y me hizo corregir la inscripción dominial. Pero es toda información que enriquece. Bien. Allá hay una pregunta. Ahí va, te doy para que escuchen los demás. Yo le quería consultar sobre la obligatoriedad a partir de hoy del estudio de título. Si se va a aplicar a los procedimientos que ya están en marcha, si se puede presentar algún recurso respecto a eso, si el colegio va a manifestar algo con respecto a ese, porque ya hace 4 años que está en vigencia la ley y ahora que falta un año surge este nuevo requisito. De hecho, la información que yo recibí hoy es una acción del colegio ya presentada hoy a esa hora, 12, 11:30, 12, 12:30, en el ministerio objetando este tema y pidiendo como una prórroga, perdón, porque dentro de lo que dice esa disposición es de inmediata aplicación, o sea, a partir de mañana. Donde sí leí que piden 60 días de prórroga mientras se discute el tema y se propone incluso algo alternativo. Propone el colegio, creo que eh, recién cuando sean más de 3 títulos o algo por el estilo, bueno, hacer el estudio. Cosa que yo no lo comparto igual, pero no es que no comparto mi colegio.
No comparto eso de hacer un estudio. Y- También, si me permitís, una aclaración. En el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el día de ayer, dictó la resolución 757, que gracias a una colega nos acercó el texto, y allí están los requisitos y exigencias para la presentación de la solicitud de subdivisión a través de un trámite digital bajo la plataforma Timbó, ¿sí? Haciendo mención a tu pregunta, un poco yo lo que veo y que hace un poquito de ruido, tal vez puedo estar errado, es que hay un decreto reglamentario de la ley que es el que establece los requisitos y es muy taxativo, ¿sí? No es enunciativo, es muy taxativo. Y que luego se haya dictado una resolución, o sea, un acto administrativo de inferior jerarquía, ¿no es cierto?, donde hace mención a los requisitos y los varía. Porque establece un estudio de título certificado por un escribano en forma digital también. Porque lo que hace esta resolución es el mismo trámite que se efectúa mediante expediente papel, ¿sí? Es decir, la excepción al fraccionamiento, a la prohibición del fraccionamiento de inmuebles rurales, digitalizarlo a través de una determinada plataforma. Esa resolución, ¿qué es lo que hace? Es cómo vamos a hacer este trámite hoy, a través de una plataforma Timbó y de una atención que se llama virtual. Entonces, toda esa documentación que hasta ayer nosotros presentábamos en papel, hoy debe ser digital. Ahora, existen los medios para digitalizarla. ¿Por qué variar los requisitos con una exigencia de certificación de un estudio de título por un escribano que puede hacer perfectamente un agrimensor, o podemos hacer nosotros? ¿Sí? Tal cual. Aparte, usa toda documentación emitida por el propio Estado. Tal cual. Entonces, lo que te van a decir a eso, que tiene razón Flavio, es un instrumento, un acto administrativo de inferior jerarquía al decreto reglamentario, te van a decir nosotros somos la autoridad de aplicación. Exacto, sí, sí. El tema cuando se desnaturaliza, cuando se desnaturaliza la delegación o la atribución de funciones a una cartera ministerial que avanza sobre lo que es el decreto reglamentario. Bueno, ya me pongo en abogado del diablo. Bueno, también. También porque es lo que hablábamos con el ingeniero antes de la charla. Él puede hacer el estudio y va al amigo escribano para que le dé la certificación, lo cual encarece el trámite, porque si él lo puede hacer, porque va a tener que hacer una duplicación. Bueno, es algo que vamos a tocar ahora sí, en los antecedentes legislativos. Sí, además tiene acceso a la base de datos, el mismo Estado a los datos que... Después la resolución esa la vamos a pasar para que la tengan. Bueno, presentamos a... Gracias. Sí. Bien, sí. Perdón, solo una consulta como para saber, porque acá un administrativista también bien podría decir, ¿no cargaría responsabilidad, en este caso el Estado, por estar encareciendo un procedimiento? No, en ese caso no, lo puede encarecer. Te aumentan los impuestos y los sellados, cada vez pagamos más. Así que... Bueno, el doctor Flavio Lenarduzzi es abogado egresado de la Universidad Católica de Santa Fe en el año 2004, matriculado en el Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción desde ese mismo año, abogado asesor en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe desde el año 2004 hasta el año 2011, abogado asesor en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia de Santa Fe desde el año 2011 hasta el año 2019, actualmente es director de Auditoría Interna del Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia de Santa Fe. Ha realizado cursos de posgrado sobre las cuestiones de procedimiento administrativo en la Universidad Austral. Tiene una diplomatura en procedimiento y procesos contenciosos en la misma universidad y es un abogado en ejercicio de la profesión. Así que bueno, lo escuchamos. Gracias. No, por favor. Bueno, de ya agradezco la invitación del Instituto de Derecho Agrario y del Instituto de Derecho Sucesorio. Bueno, realmente es un placer estar con ustedes, compartir el panel con un amigo realmente de toda la vida y también con Sergio, a quien conozco y que recuerdo haber ido a su estudio a hacerle consultas también. Así que desde ya es un placer. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es
un análisis de los distintos antecedentes normativos, ¿sí? Y de la evolución que el mismo tuvo en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Bueno, cuando el Congreso de la Nación Argentina sancionó el proyecto de Código Civil en 1869, consagró el derecho de propiedad como un derecho tan amplio que su titular podía desnaturalizar o destruir la cosa. Como consecuencia de tal premisa, la divisibilidad ilimitada de los inmuebles tenía la característica de un derecho absoluto, sin ningún tipo de restricción. E igual imperio, ¿no es cierto?, se tuvo, o mejor dicho, igual criterio imperó para las particiones mortis causa, ¿no es cierto?, que se encontraban reguladas en los artículos 2316 y 3462 del antiguo Código Civil. Como sabemos, nuestro viejo Código Civil hacía una distinción, consideraba las cosas en divisibles e indivisibles, siempre y cuando fueran susceptibles de ser divididas en porciones materiales y homogéneas. Ahora, la prohibición de dividir las cosas, cuando ella convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento, sin duda importa una restricción al dominio, que está basada en el interés público. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y la legitimidad de esta disposición, ¿en qué radica? En que me parece indudable de que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino que, como todo derecho, se encuentra sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. Ahora bien, en materia legislativa, en nuestro país, se dictaron normas referentes a esta restricción al dominio, ¿sí? Y que tuvo una evolución hasta lo que hoy conocemos como unidad económica, ¿sí? En un primer momento, se utilizó lo que conocemos como un criterio rígido para establecer la extensión de los predios rurales. Así, en el año 1876 se dictó la Ley Avellaneda de Inmigración y de Colonización, que indicaba que los lotes no podían superar las 100 hectáreas. Luego, en el año 1882, se dictó la Ley 1256, que diferenciaba los predios pastoriles de los agrícolas. Los predios pastoriles tenían una extensión de 400 hectáreas o más, mientras que los agrícolas de 25 a 400 hectáreas. Como vemos ahí, el criterio que imperó en el legislador era un criterio rígido, basado puramente en la extensión de la superficie. Luego, en el año 1940, se sanciona la Ley de Colonización, donde comienza a introducir el concepto que hoy conocemos como tiene un criterio más elástico, basando el concepto de la unidad económica en distintos criterios y factores para poder determinarla. Muy bien, pero fue con la reforma del Código Civil, con la sanción de la Ley 17711, que se introduce el concepto de unidad económica, pero como limitante para la subdivisión de las fracciones de inmuebles rurales. Muy bien, ahora ello no se establece allí con un criterio rígido para determinar la superficie de inmuebles, sino que establece que este es una decisión que correspondía a las provincias. Es decir, delegan dicha facultad de la nación a las provincias. Este ha sido un criterio que ha sido aceptado y acertado debido a que nuestro país, como sabemos, tiene una heterogeneidad geográfica y climática muy grande. Entonces resulta muy importante que cada provincia pueda determinar la superficie de su unidad económica de acuerdo a
las incumbencias climáticas, a la riqueza de la tierra, a la producción que se desarrolla en la misma. Bien, y así llegamos a nuestro actual Código Civil y Comercial, que en el artículo 228 define a las cosas divisibles, diciendo que son divisibles las que pueden dividirse en porciones reales sin ser destruidas. Es decir, que las cosas no pueden dividirse si su fraccionamiento resulta antieconómico, ¿sí? Si su uso, su fraccionamiento lo convierte en antieconómico y el uso y el aprovechamiento del mismo no tiene razón de ser. Ahora, en materia de inmuebles, el fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales, es decir, que el actual Código Civil equipara idéntico criterio respecto del que utilizó el legislador en la sanción de la ley 17711. ¿Sí? En eso no ha cambiado y se ha mantenido ese criterio. Es decir, que aunque la cosa en su naturaleza sea análoga a la división, si ella tiene como resultante que la misma no puede ser usada y aprovechada, existe la restricción y es lógico que así sea. Bueno, ahora nos remitimos a la provincia de Santa Fe. Como dijimos, el legislador delegó la reglamentación en cada una de las autoridades locales. La provincia de Santa Fe ha tenido sus idas y vueltas respecto a la regulación de la unidad económica. Actualmente, el Instituto de la Unidad Económica está legislado en nuestra provincia por la Ley 9319, cuyo decreto reglamentario es el 3872 del 2014, que derogó el antiguo decreto 242 del año 1994. La Ley 9319, en el artículo 2, define a la unidad económica como aquella superficie mínima de conformación adecuada que asegure la rentabilidad de la empresa familiar, de la empresa agraria familiar, y un adecuado proceso de reinversión que la haga sustentable, que permita su evolución favorable. Incluso no pierde ese carácter aquellos predios que se encuentren separados físicamente por accidentes naturales, como pueden ser una ruta, un canal, un río, ¿sí? Conservan el concepto de unidad económica. También a esta definición hay que agregarle una prohibición genérica que está en el artículo 1 de la Ley 9319, que establece que los actos de disposición o división de inmuebles rurales no pueden ser aprobados ni autorizados como cuando consecuencia de ello se originan parcelas que tienen superficies menores a la unidad económica, o que constituyendo la comunidad económica, el remanente de ese inmueble no lo constituye. Eso es importante tenerlo presente. Ahora, como sabemos, toda regla tiene su excepción, y esa excepción está dada por el artículo 5 de la Ley 9319, que establece una figura muy importante, que es la figura de la anexión. ¿Sí? Allí, en estos casos, tanto los jueces como los escribanos intervinientes podrán autorizar las subdivisiones de inmuebles rurales por debajo de la superficie mínima de la unidad económica agraria, pero cuando éstas sean anexadas a otro inmueble de un mismo titular, ¿sí? Y constituyan así una unidad económica. En estos casos, tanto en estos casos de anexión, los jueces y los escribanos deberán contar con una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo como autoridad de aplicación de la Ley 9319 y de su decreto reglamentario. Esto es un requisito sine qua non que vamos a ver que se plasma no solo en la escritura traslativa de dominio, sino también en los planos de mensura. Esta ley en su artículo 7 también creó regiones
9 regiones en total, donde en cada una de esas regiones se estableció una superficie mínima de acuerdo a la riqueza de su suelo, al tipo de suelo, a las condiciones edafológicas del mismo. Estas regiones, que son 9 en total, establecieron superficies que se denominan de referencia. En el año 2007 se sanciona la ley 12.749, que es la que consagra la excepción al artículo 1 de la ley 9.319. Ahora, ¿qué objetivo tuvo esta ley? El objetivo es darle la posibilidad a los condóminos de inmuebles rurales de regularizar su situación dominial. Y vuelvo al tema que planteó el agrimensor. Nosotros, ¿sí?, como abogados, tenemos que ver cuál era el espíritu normativo de la misma. Solucionar el problema de los condóminos de inmuebles rurales, regularizar su situación dominial. Ahora, los condóminos de pequeñas extensiones de campo, sin duda que tenían un problema, ¿sí?, respecto a su producción, ¿sí? Y al existir condominio, existen problemas, como dijo el agrimensor, y ello los productores se vieron obligados, por distintas situaciones, a enajenarlos o a arrendarlos a empresas con un mayor poder económico. Pero era una problemática en ese momento actual que atravesaba sobre todo a los sectores más débiles de la vida agropecuaria. Ahora, esta ley 12.749 no deroga la ley 9.319, sino que lo que hace es suspender su aplicación en lo que respecta a su artículo 1, y solo para aquellos inmuebles que se mencionan en su artículo. Así, se estableció que se exceptuaba de la prohibición de lo establecido en la ley 9.319, pudiendo disponerse o dividir inmuebles rurales en fracciones inferiores a la unidad económica, cuando a la fecha de la promulgación de la ley, los inmuebles se encuentren en situación de condominio, se encuentren inscriptos en situación de condominio, o se encontrare en curso un proceso sucesorio del cual derive la adjudicación en condominio. Y estableció un plazo, y el plazo es de 2 años. Con respecto a las consecuencias de esta ley. Bueno, a ver, para algunos el plazo de esta ley fue demasiado exiguo, lo cual no permitió que se pongan en funcionamiento los mecanismos necesarios para hacerla efectiva, es decir, dejando a la mayoría de los condóminos sin la posibilidad de optar por sus beneficios. Otros opinan de que esta ley no trajo los beneficios esperados. ¿Por qué? Porque produjo una fragmentación de los inmuebles rurales en dimensiones que no permiten una adecuada explotación. Ahora, para otros también esto provocó un efecto inverso. Debido a la falta de rentabilidad, los productores se vieron la necesidad de enajenar a grandes empresas por debajo del precio de mercado. Pero estas son opiniones, no del que suscribe, sino de lo que uno ha leído al respecto, ¿sí? La ley 12.749 tuvo un decreto reglamentario, que es el 2133 del año 2008. Debe tenerse en cuenta acá lo siguiente. La promulgación de la ley 12.749 se produjo el 17 de octubre del año 2007, mientras que el dictado del decreto reglamentario 2133 se produjo en septiembre del año 2008. Es decir, que el decreto reglamentario que posibilita la ejecución, ¿sí?, de los beneficios de la ley se dicta un año después, y por ende la ley quedó operativa en definitiva solamente un año. Y es ahí donde uno dice, claro, ¿quién se pudo haber adherido a sus beneficios? Y si además ingresa
el trámite en el Ministerio de Desarrollo Productivo y demoran un año En aquella época era más. o más en poder aprobarlo, Estamos bien. bueno, Sí. la verdad que ahora lo entendemos al agrimensor noceda. También en el año 2014 se dictó un decreto reglamentario, pero de la ley 9319, ¿sí? El decreto 3872 del año 2014, ¿sí? Allí, esta nueva reglamentación pretendió dar respuesta a los requerimientos de los productores agropecuarios, compatibilizando estos requerimientos con los intereses de la comunidad. Tengamos en cuenta lo siguiente. El decreto reglamentario anterior era del año 1994. Este es del año 2014. Si contamos los años, pasó mucho tiempo, ¿sí? Y por ende, las condiciones de producción de los campos, ¿sí? Y la tecnología ha avanzado muchísimo. Y por ende, este nuevo decreto reglamentario está justificado por esos cambios producidos, ¿no es cierto?, por las tecnologías y por los distintos medios de producción. Este decreto, ¿qué tiene de nuevo y de interesante? Que creó una nueva figura. Esta nueva figura es la unidad económica discontinua, ¿sí? La cual se puede configurar con parcelas no linderas, ¿sí? Consiste en que dos o más parcelas, ¿sí?, que pertenecen a un mismo titular, pero que se encuentran separadas físicamente unas de otras, puedan conformar o constituir una unidad productiva, una única unidad productiva. Si se demuestra técnicamente de que la actividad productiva es sustentable a través de un estudio de un ingeniero agrónomo. Aquí, sin duda, toma relevancia la reglamentación del artículo 5 de la ley, que establece que podrán autorizarse al solo efecto de la anexión de las parcelas otras si se cumplen con determinados parámetros. El primero es que se constituya una o más unidades productivas, ¿sí? Unidades. El segundo es que se mejore la situación preexistente, conformando, en uno de los casos, una mayor superficie a la originaria. Aquellas parcelas caracterizadas como minifundios o parvifundios podrán autorizarse su fraccionamiento para ser anexadas solo a las linderas, no a las que se encuentren a distancia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el espíritu de la norma? Es que se produzca un reagrupamiento parcelario de esos minifundios o parvifundios. Este decreto 3872 del 2014, como dijimos, dio una herramienta al productor agropecuario. Y la herramienta es esta unidad económica a distancia, ya que les permite subdividir los inmuebles a pesar de que se encuentran separados. Como dijimos, la ley crea regiones. Cada región tiene su unidad económica agraria, pero a su vez, el decreto reglamentario establece la distancia que deben existir entre las distintas parcelas de acuerdo a la región a la cual pertenece. Por ejemplo, en el departamento 9 de Julio y en el departamento Vera, esas parcelas o esas fracciones que se han anexado pueden estar separados por hasta 40 kilómetros. En el departamento San Javier, San Justo o San Cristóbal, la distancia no puede sobrepasar los 30 kilómetros, mientras que en el resto de los departamentos es de 20 kilómetros. ¿Y cómo se implementa esa distancia? ¿Sí? Se implementa o se mide a través de los caminos habilitados por la provincia de Santa Fe con un margen de tolerancia del 15%. A ver, estos predios rurales se encuentran separados físicamente, ¿sí? Por accidentes naturales, por accidentes artificiales o por la distancia misma. Ahora, serán considerados como únicas unidades productivas.
Eso es lo que hay que tener en cuenta. Esta circunstancia de la anexión debe estar plasmada en la escritura traslativa de dominio. Eso es muy importante, haciendo mención al expediente administrativo originado en el Ministerio de Desarrollo Productivo, como asimismo de la resolución que se dictó al efecto. ¿Sí? También la autorización de este ministerio es sumamente importante en los planos de mensura a inscribirse en el Servicio de Catastro e Información Territorial. También en el rubro observaciones, si no recuerdo, debe hacerse mención al expediente administrativo y a la resolución del ministerio. Entonces, acá encontramos un decreto reglamentario donde nos establece criterios más detallados. Primero, que el plano debe hacer mención al expediente de la resolución, al igual que a la escritura traslativa de dominio. Y además agrega que cuando un inmueble es anexado a otro, en el asiento registral del registro general debe figurar como nota marginal, se lo debe consignar, de que ese inmueble ha sido anexado y que no pueden enajenarse de manera separada, sino que la enajenación debe hacerse de manera conjunta. Bien. Luego tenemos el dictado de la ley 14.053. ¿Sí? Esta ley es idéntica a la ley 12.749, es decir, exceptuada de la prohibición establecida en la ley 9.319, ¿sí? Es decir, permitía la disposición y la división de los inmuebles rurales por debajo de la unidad económica, pero ¿en qué varió? Varió en el plazo. En este caso, el plazo es de 5 años. ¿Sí? También se dictó un decreto reglamentario. ¿Sí? El decreto reglamentario se dictó un año después también. Es decir, que ya acota la vigencia de los beneficios de la ley. Ahora, vamos al decreto reglamentario. El decreto reglamentario, en cuanto a sus requisitos, es taxativo y muy detallado. ¿Sí? Allí se exige una rogatoria, como dijo el ingeniero agrimensor, una solicitud que debe estar suscripta por todos los condóminos, ¿sí? del inmueble, y además deben existir los informes de subsistencia de dominio y las fotocopias certificadas de los asientos registrales. ¿Tá? Además, debe estar identificado el inmueble con su número de partida y las superficies expresadas en metros cuadrados. Bien, ahora, en el caso de las sucesiones, se debe acompañar una constancia emitida por el Registro de Procesos Universales de que hay una sucesión en trámite, o bien la declaratoria, una copia certificada de la declaratoria de herederos. También debe tenerse en cuenta de que la distribución de lo que le corresponde, la porción que le corresponde a cada uno de los condóminos o de los herederos, es el fruto de la información vertida por el Registro General en sus informes de título, o bien de la cuenta particionaria en el expediente sucesorio. ¿Sí? Ayer, en el día de ayer, se comunicó una colega que no recuerdo, Melanie Giuliani, que trabaja en el Ministerio de la Producción y nos facilitó a Esteban y a mí lo que es la resolución 757 de este año de dicho ministerio, donde estableció que este trámite puede hacerse de manera virtual. Bueno, no sé si están al tanto, bueno, la provincia de Santa Fe ha dictado la normativa correspondiente para que a partir del 1 de julio el sistema de información de expedientes ya deje de funcionar. Es decir, que a partir del día de hoy ya no se ingresan documentación en papel. Por ende, todo trámite debe hacerse en forma digital. Para ello se creó una plataforma denominada Timbo,
Y la atención de los ciudadanos se hace a través de lo que se denomina atención virtual, ¿sí? Para ello, los ciudadanos, los profesionales, tenemos que registrarnos con nuestra ID ciudadana y a partir de allí podemos acceder a la atención virtual. En la atención virtual tenemos todos los ministerios de la provincia de Santa Fe con los trámites digitalizados. En el día de ayer se dictó esta resolución donde reglamenta el trámite de atención virtual de subdivisión de inmuebles rurales adheriéndose a la excepción de la prohibición. Y allí se establecen una serie de requisitos, ¿sí? Son los mismos porque así tiene que ser. Todo lo que se puede hacer en papel se puede hacer de manera digital. No hay impedimento. Entonces aquí esta rogatoria la realizan los ciudadanos o los interesados a través de una declaración jurada, un formulario bajo declaración jurada que realiza el profesional, donde carga la información de cada uno de los condóminos o herederos. También hace mención a la partida inmobiliaria, hace mención a la superficie, hace mención a los estudios de título que se solicitan de manera digital. Y acá, el artículo 4, si ustedes me permiten la lectura del mismo, dice la documental respaldatoria enunciada en el artículo precedente, emitida originalmente con firma digital, deberá incorporarse al trámite de atención virtual sin alteración ni intervención adicional del profesional actuante, a fin de preservar la autenticidad de la cadena de firma. La restante documental que sea incorporada por el profesional al trámite de atención virtual quedará firmada electrónicamente por él mismo a través de su ID ciudadana al momento de la presentación. O bien podrá ser certificada digitalmente por escribano público o por el Poder Judicial en forma digital. ¿Sí? Esto es realmente una innovación que en la actualidad estamos viendo en la provincia de Santa Fe. Para mí, para bien, ¿sí? Para mí, para bien, porque nos pone en un camino, ¿no es cierto?, con otras provincias como puede ser Buenos Aires o Córdoba, que ya el expediente papel dejó de tener razón. Entonces, aquí estamos frente a un cambio muy grande que requiere de paciencia, de paciencia, sin duda que va a producir su ruido, ¿sí? Pero quieras o no, genera beneficios. Yo creo que cada uno de nosotros podemos ver a través del sistema CIFE del Poder Judicial cómo nos ha facilitado también el ejercicio profesional, sobre todo aquellos profesionales que estaban en el interior de la provincia, ¿sí? Y poder presentar un escrito sin tener que venir a la ciudad capital es realmente una ventaja, ¿sí? El que se pueda notificar una cédula a través del sistema sin tener que venir o constituir un domicilio legal en la ciudad es una ventaja. Bueno, yo creo que el expediente digital de la provincia de Santa Fe a través de la plataforma Timbo va a tener ventajas a futuro. Muchas gracias. Eso que dice la resolución sin intervención del profesional significa que no se puede comprimir ni nada. Exacto. Es como lo que nos pasaba con los informes del registro, que no nos aceptaban. Seguramente van a tener más mega que el Poder Judicial. Ese es el tema. Claro. Van a tener que tener mucha capacidad. Sí. 6 megas tenemos nosotros. 6. Para cargar demanda. Para la demanda. Para la demanda. Para demanda, para demanda. Sí. Por eso. Si no son 3. Claro. Sí. Bueno, sí. Si son terrenos que están a la orilla del río, de los cursos de agua, se pueden transformar en inundables o muchas veces alguno de esos terrenos que se subdividió
puede verse afectado, por ejemplo, por un anillo hídrico, en función de la ley de aguas o, bueno, de las protecciones que hay, y afectado por alguna servidumbre administrativa o incluso No se expropiación. escucha, dice. Ah, Hola, hola, hola. ahora sí. En ese caso, no vale el arrepentimiento. Aquel propietario que se ve afectado por estas cuestiones no puede decir quiero unificar ahora y redividir, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ujú. No, bueno, ya sé, pero No. se puede decir, puede haber algunos de los propietarios, de los nuevos propietarios que antes eran condóminos, pueden verse afectados, ¿no? Por estas cuestiones. Em, sí, efectivamente puede, por ejemplo, por una obra pública podrían verse afectados y sería lo que es más palpable, o sea, podría venir una red de alta tensión y bueno, y implantarse dentro del terreno que le tocaba. No puede haber marcha atrás, digamos, porque eso podría suceder si se hizo el plano de mensura, se inscribió el plano de mensura, pero no se utilizó para dividir el condominio, porque el plano de mensura es el instrumento para. Con el plano de mensura no estamos dividiendo el condominio. Eso está claro. Sí. Si sucede sin que hayan dividido el condominio, podría generarse interpersonalmente una nueva redistribución, pero ¿qué pasa? Si la ley que está vigente ya caducó, tampoco lo van a poder hacer, porque no van a poder volver para atrás y volver a dividir, porque va a entrar la 9319 de nuevo. ¿Le ha pasado alguna situación donde esté en trámite el expediente administrativo y se hayan arrepentido, no quieran continuar con el trámite antes de que salga la resolución que dispone la división? No me ha sucedido y de hecho es es medio difícil que suceda, porque cuando ya toman la decisión de dividir es porque tienen bien claro de que tienen que salir del condominio. Y cuando intervienen a través de ustedes, o sea, interactúan a través de ustedes o a través de nosotros, les explicamos que lo que ellos quieren hacer es lo más correcto, o sea, tienen que salir del condominio porque el condominio solamente le va a volver o le va a seguir trayendo problemas. Entonces, es muy poco probable que suceda eso. Bien. Acá hay una pregunta, ¿vos querías decir algo? No, sí, Ah. de que tenemos que tener en cuenta eso, de que el plano de mensura es la representación gráfica de un título, ¿sí? O la representación gráfica de lo que luego vamos a hacer a través de un acto notarial. Por ende, hasta que el acto jurídico, ¿sí? Subdivisión de condominio, no esté firmado y suscripto, ¿sí? No deja de ser una expresión de deseo, por así decirlo, ¿sí? Si bien para la excepción a la subdivisión de inmuebles rurales se requiere una rogatoria donde los condóminos expresan su expresa conformidad respecto de esto, el acto jurídico que le da validez como tal es la escritura pública, ¿sí? A través de un escribano y de el acto correspondiente. Bien, acá hay una pregunta. Bueno, pero Mariel Calvi dice: hola, esta ley es de aplicación solamente en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí. Sí. Después, sí, Fabio Copetti, que es muy parecido a Brad Pitt, por cierto, dice: muy buena la explicación, las tecnologías que se fueron incorporando a lo largo de los años, tanto para la agricultura como la ganadería, maximiza la productividad de la tierra. Bueno, esto se dijo también. Ahí Gracias. estaba levantando la mano una doctora Natalia. Sí, vaya, vamos de a uno. La digitalización, dice Natalia, a través de Timbó coexistirá por un tiempo con la entrega en papel o esta última ya quedó fuera del sistema. Hoy justo quedó fuera del sistema, no hay más papel, todo Timbó. Todo timbó y además a las mesas de entrada de los distintos ministerios se le han dado kit de atención, ¿sí? Para atender a aquellas personas que son mayores de edad, que no están amigadas con la tecnología, para que si bien traigan el papel a presentar en mesa de entrada, exista la posibilidad de digitalizarlos y darle curso al trámite, ¿sí? Pero va a ser por un tiempo. Allá hay una pregunta más.
Dando un poco la historia de cómo ha cambiado la legislación, sigue vigente la 9319, pero hubo varias legislaciones que permitían la subdivisión de esos condominios por debajo de la unidad económica. Si no hay previsto alguna modificación de la 9319 o, bueno, esperar que dentro de 5 o 6 años vuelva otra ley para Otra permitir excepción. estas Claro. subdivisiones, estas excepciones. No, yo no tengo conocimiento de tampoco. que en este momento haya ¿Eh? No, para un poco, parale un poco. Parale un poco. no, Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno. Bueno, damos por concluido. Muchas gracias. bueno, Adriana, vení. gracias. Un aplauso para los expositores. Gracias a todos los presentes y bueno, un placer trabajar con el Instituto de Derecho Sucesorio, Adriana. Te agradezco. Justo llegamos antes de la feria, así que lo logramos. Y bueno, a mí no quiero irme sin antes saludar a nuestros fieles seguidores del interior, que lo estoy viendo ahí de Rafaela, Vanina, te saludo. La gente, no sé si está del Uruguay, que siempre se conecta. De Rosario los vemos. De Entre Ríos también. Bueno, saludarlos a todos. Gracias por estar. Bueno, gracias nuevamente y pudimos concretar esta actividad que la teníamos programada desde el principio de año y llegamos justo antes de la feria. Y gracias a los expositores y seguimos trabajando. Tenemos próximas actividades con otros institutos para septiembre. Gracias. Bueno.